Gracias al Sisbén, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El Sisbén es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al Sisbén, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el Sisbén. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por medio del canal comunitario Vaos TV y por supuesto por sus redes sociales. Empezamos con un video muy importante acerca de qué es el Sisbén, qué beneficios reciben las personas que están dentro de la base de datos y por supuesto pues que se le está quitando otras oportunidades a otras personas que no lo están. Pero bueno, en esta oportunidad para hablarnos de este tema precisamente está la coordinadora del Sisbén, que es Gladys Hernández. Gladys, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Dilsa, muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, Gladys. Bueno, entonces como ahí profundizando un poquito más del tema, cuéntenos qué es el Sisbén, porque vemos que de pronto hay cierto desconocimiento por parte de la comunidad granadina que piensan que es una EPS, que no están en el Sisbén o que están que no lo utilizan. Digamos que hay como muchas preguntas inconclusas ahí y de pronto hay también una confusión en el término. Entonces usted que coordina precisamente esta dependencia, contémosle a la comunidad qué es el Sisbén, para qué sirve todo eso. Bueno, el Sisbén simplemente es una encuesta, ¿cierto? Una encuesta que permite clasificar a la población de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, ¿cierto? Esta encuesta es utilizada para identificar de manera rápida y objetiva la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Con esta encuesta se pretende focalizar el gasto social y garantizar que está llegando a la población que más lo necesita. El Sisbén, como lo veíamos en el video, busca ordenar a la población de la que menos tiene, digamos, a la que más tiene capacidad de generación de ingresos, ¿cierto? Según sus condiciones de vida. Quiero que quede claro que el Sisbén no es salud, el Sisbén no es un subsidio, el Sisbén no es una ayuda, digamos, para la tercera edad, no es un auxilio para la infancia menor, no entrega dinero, el Sisbén simple y llanamente es una encuesta que nos da una clasificación socioeconómica y de acuerdo a eso, cada uno de los programas sociales del Estado define, digamos, sus criterios y hace que algunas personas puedan acceder a esos beneficios. Bueno, entonces sabemos que hay una clasificación de diferentes grupos poblacionales, digamos, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas. Sí. De pronto, ¿qué criterios usted que está desde su dependencia utilizan como para decir, bueno, esa persona pertenece a tal grupo o a tal otro? Bueno, el Sisbén no somos nosotros como municipio quienes damos los puntajes, ¿cierto? Bogotá tiene, el DNP tiene definida una encuesta. Esa encuesta se le aplica a las personas que quieran. Quien no quiera ser parte del Sisbén no tiene ningún problema y no está dentro de la base de datos. Entonces, DNP nos manda las encuestas, ya digamos, las preguntas ya están diligenciadas, no, ya están estipuladas las preguntas que se van a hacer y de acuerdo a eso nosotros como municipio lo que hacemos es ir a recolectar la información y la enviamos al DNP. Después de que se hace el envío al DNP, el DNP verifica y valida con todas las bases de datos que ellos consideren necesario para de acuerdo a eso pues otorgar los puntajes, por decirlo de alguna forma, aunque en esta en esta Sisbén 4 ya no se utilizan los puntajes, sino que son unos grupos poblacionales los que se asignan. Bueno, entonces, del Departamento Nacional de Planeación, ellos diseñan unas preguntas para ellos mismos ser quienes clasifican por grupos poblacionales las comunidades, los habitantes. Sí, entonces, sí. Claridad, no es una EPS, no es un subsidio, sino que es una base de datos. ¿Qué función cumple esa base de datos? Precisamente como caracterizar a cada uno de los grupos poblacionales de acuerdo con sus necesidades socioeconómicas. Gladys, ¿y a qué tienen derecho las personas cuando ingresan al Sisbén, a esta base de datos? Bueno, las personas que ingresan a la base de datos tienen derecho a ser identificadas.
a estar dentro del CISBEN y a que se les otorgue una clasificación, digamos, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, ¿cierto? Es lo único que otorga o que da el CISBEN. De ahí en adelante, el que estemos en el CISBEN no garantiza que vamos a entrar a cierto o aquel programa social, porque el CISBEN lo único que hace es dar esa clasificación ya. Ese es como el derecho que tenemos, a estar identificados y a tener una clasificación, digamos, dentro del sistema, nada más. Porque ya los beneficios como tal para cada uno de los programas los define cada uno de los programas. Bueno, es posible que de pronto dentro de esa caracterización que se realice, las encuestas, las personas que ingresan precisamente al CISBEN, ¿es posible que haya algún colado? Bueno, lo que pasa es que de hecho por eso se viene haciendo cada una de las versiones, ¿cierto? Porque la gente va identificando cuáles son las variables más susceptibles y a partir de ahí, digamos que cada cierto tiempo el DNP genera nuevamente las encuestas, hace mediciones diferentes, porque las condiciones de vida también de las personas han podido cambiar. De hecho, en esta última base de datos se dice que es una base de datos más dinámica. ¿Por qué? Porque van a tener que estar actualizando cada cierto tiempo la información. No es como en las otras bases de datos que me hacían la encuesta y ya con esa encuesta, digamos, si me quedé en un nivel bajito, la gente no volvía a la oficina a actualizar nada, ¿cierto? Y se quedaba, era estática, todo el tiempo estaba ahí. En este momento, digamos que desde DNP también, o desde la misma base, se generan en ciertos tiempos las actualizaciones. ¿Para qué? Para poder estar como pendiente, revisando y verificando toda esa información desde el DNP. Vuelvo y aclaro, nosotros como municipio lo único que hacemos es recoger la información, garantizar que esa información esté bien, enviarla al DNP y de ahí en adelante pues ya todo es desde la parte del gobierno central. Bueno, y desde las personas, ellas, ¿cómo pueden actualizar esa información en la encuesta? Bueno, debe ir una persona mayor de edad a la oficina a realizar la actualización. Es importante llevar el documento de identidad de la persona que requiere la actualización. Si es un menor de edad, pues iría la mamá por lo general o el papá o un adulto de ese núcleo familiar y llevaría también copia del documento de identidad de esta persona. Dentro del sistema se hace pues como los requerimientos, o sea, se hace la actualización que requiere el usuario, firman la solicitud, firman en el DMC, que es otra, digamos, de las ventajas que se tiene, que no se puede manipular la información, desde el DMC se firma, se envía a Bogotá y esperar que Bogotá los valide, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que todas las personas pueden acceder a la información o verificar si están en el CISBEN a través de la página www.cisben.gov.co. En la parte de arriba dice consultar mi grupo poblacional. Entonces, cuando consultan el grupo poblacional, abajito les aparece para poner el tipo de documento, el número de documento y consultar. Ahí les aparece el grupo poblacional en el que quedaron. Si de pronto no aparecen y les sale un cuadrito rosado y le dice que no está, deben acercarse a la oficina y llevarnos la documentación para poder hacer la solicitud. ¿Qué hay que llevar? Hay que llevar copia y en lo posible originales de los documentos de identidad de todas las personas que viven en esa casa, un recibo de agua y, muy importante, desde esta última actualización, sobre todo desde hace 20 días, un mes para acá, nos está pidiendo para cualquier actualización correo electrónico. No tiene que ser el personal, pues sí, porque hay muchos adultos mayores que no tienen o muchas personas del campo que no tienen, el del hijo, el del hermano, el del primo, el del vecino, les sirve. ¿Por qué? Porque DNP también a través de las actualizaciones o de los cruces que hagan, pues pueden generar información y notificarles a través de correo electrónico. Inclusive nosotros también, si hay algún requerimiento desde el DNP, pues podemos contactarlos a través del correo electrónico. Bueno, entonces ya sabemos que el CISBEN es precisamente una base de datos que clasifica a las personas, ¿cierto?, por sus condiciones socioeconómicas. Y usted nos estaba hablando de una actualización. Sabemos que hace poco se realizó una actualización en el CISBEN, que anteriormente se clasificaban las personas pues tenían como otro criterio, digamos, lo hacían de diferente manera. Ahorita, ¿cómo es la clasificación precisamente del CISBEN? Bueno, antes la clasificación venía de 1 a 100, ¿cierto? En este momentico la clasificación es por grupos poblacionales. Está el grupo A, que está la población en pobreza extrema y va desde el A1 hasta el A5.
Está el grupo B, que va desde el grupo B1 hasta el B7. El grupo C, que es población, y este grupo, perdón, pertenece a la población en pobreza moderada. El primero no recuerdo si les dije que era población en pobreza extrema. El grupo B es población en pobreza moderada y el grupo C es población vulnerable y va desde el C1 hasta el C18. Y el grupo D, que son ni pobres ni vulnerables, y va desde el D1 hasta el D20. ¿Qué quiere decir? Que el grupo A1 tiene menos capacidad de generar ingresos que el grupo A2. Y así sucesivamente hasta llegar al grupo D21, que tendría un poco más de capacidad de generar ingresos que el grupo, digamos que las personas que están en cualquiera de los grupos A, B o C. Bueno, entonces de acuerdo con esa clasificación se identifican las necesidades de cada grupo poblacional. ¿En cuanto a qué? Vivienda, educación. Bueno, la encuesta tiene alrededor de 100 preguntas. En la primera parte está la parte de identificación de la vivienda. Adicional a esto, es bueno contarles que ya la encuesta no se hace en papel, se hace en unos aparatos, en unos DMC, unos celulares, que tienen georreferenciación satelital y ahí vienen, digamos, los mapitas de todo el municipio y ahí nos están midiendo y saben exactamente dónde estamos parados, ¿cierto? Dónde estamos haciendo la encuesta, dónde estamos haciendo el trabajo. Entonces, la encuesta tiene varias fases. La primera está la parte de la ubicación de la vivienda. Luego pasamos a los servicios públicos. Esta última versión también pregunta por toda la parte de la generación de gastos y de ingresos que tiene el hogar. Aquí preguntan si somos beneficiarios de algunos de los subsidios de Familias en Acción o de los subsidios de la tercera edad. Después pasamos a la parte donde se hacen todas las preguntas del nivel personal, se le hace a todas las personas que viven dentro de esa unidad de vivienda. Entonces, hasta qué grado estudiaron, si están estudiando o no, si tienen trabajo o no tienen trabajo, si están cotizando a un fondo de pensiones, bueno, toda la parte de educación también tiene que ver en la parte de cada una de las personas. ¿En qué me beneficia hacer parte del CISBEN? ¿Y por qué es importante mantener la información actualizada, Gladys? Bueno, el beneficio, digamos que lo tiene uno de acuerdo a su grupo poblacional o al programa al que yo quiera, digamos, aplicar, y que si el programa me escoja, pues, o que cumpla con los criterios, porque no quiere decir, o muchos programas no solo por el puntaje o por el grupo poblacional van a dar como los beneficios o los subsidios, ¿cierto? En muchos programas, uno de tantos requisitos para uno poder acceder es el CISBEN, ¿cierto? Vienen otros requisitos, pero ya cada uno de los programas sociales pues lo define. ¿Y qué era lo otro que me preguntaba, Ilse? Qué pena. ¿Por qué es importante actualizar la información? Bueno, porque es importante actualizar la información, porque si la tengo actualizada, pues digamos que vamos a llegar más fácil o se va a tener más clara la información de la familia y con eso pues saber si pueden o no acceder a cuál programa social pueden acceder, ¿cierto? Es muy importante aclarar con el tema de Familias en Acción y de tercera edad, ¿cierto? No es el CISBEN el que define hasta qué puntaje van a recibir o hacer inscripciones. El programa de Familias en Acción va a hacer inscripciones hasta B4 y adulto mayor hace hasta C1. Mire ahí digamos, la diferencia entre uno y otro programa y que son ellos los que deciden cuáles van a ser sus criterios, digamos, de focalización, ¿cierto? Hasta dónde tienen recursos para poder asignar esos subsidios. Claro que sí. Bueno, entonces ahorita tenemos unos videitos donde nos van a hablar precisamente de esa actualización, por qué es necesario, cómo funciona esa clasificación. Veamos. La base de datos del CISBEN 3 se recolectó entre el 2008 y el 2011. Esa información está desactualizada, el 74% de la información de la base de datos de las características de los hogares están desactualizadas. En ese sentido, se requería recolectar una nueva versión del CISBEN con información más actualizada sobre la situación actual de las condiciones de vida de los hogares colombianos.
El Sisbén 4 organiza o clasifica los hogares en grupos. Vamos a tener cuatro grupos con denominaciones en letras. Grupo A incluye a los hogares en condición de pobreza extrema, Grupo B incluye a los hogares en condición de pobreza, Grupo C incluye a aquellos hogares en condición de vulnerabilidad económica y tenemos el último Grupo D que incluye a los hogares no pobres, no vulnerables. Al interior de cada uno de los grupos vamos a tener también unas subdivisiones, los subgrupos, es decir, los hogares que hacen parte del grupo A van a poder estar clasificados en A1, A2, A3, A4, A5, dependiendo de su condición de pobreza extrema. El Sisbén 4 tiene varias ventajas, entre ellas es mucho más precisa en lograr un ordenamiento que no solamente esté en función de las condiciones de vida o el estándar de vida de los hogares, sino que captura esa dimensión que le faltaba al Sisbén y es esa capacidad de generación de ingresos de los hogares que se incorpora dentro de los ordenamientos del nuevo Sisbén. Otra ventaja es que la información, estos procesos son mucho más ágiles. Antes cualquier solicitud que realizaba el ciudadano podía tomar más de un mes. Ahora lo que se tiene previsto es que estas actualizaciones tengan un plazo inferior a 6 días. Otra gran ventaja es que tenemos información georreferenciada a los hogares, información mucho más precisa sobre la ubicación de los hogares en cada uno de los municipios. Una ventaja adicional también para las alcaldías, para las gobernaciones, es que tenemos también información sobre condiciones de pobreza. Podemos tener una aproximación al índice de pobreza multidimensional de cada uno de los hogares. Estos procesos no terminan, cualquier ciudadano puede acercarse a una oficina de Sisbén de su municipio y solicitar la encuesta de Sisbén 4, es un proceso permanente de tal forma que el ciudadano puede hacer la solicitud en cualquier momento. Bueno, ahí recibimos un poco más de información acerca de por qué es necesaria la actualización 4, cuáles son las ventajas del Sisbén 4 y precisamente también cuándo termina ese proceso de encuesta del Sisbén 4. Gladys, si una persona requiere que la encuesten, ¿cómo pueden solicitar esa encuesta? Bueno, la encuesta se debe solicitar en la oficina del Sisbén. Deben llevar los documentos de identidad en lo posible, los originales de todas las personas del hogar. Copia también de esos documentos, un recibo de agua para revisar bien la parte de la dirección. Lo que les decía al principio, es muy importante el correo electrónico y tiene que ir una persona mayor de 18 años o el jefe de hogar para hacer la solicitud. Bueno, entonces ahí es necesario hacer una claridad, que no es que desde el municipio o los funcionarios van a cada casa a hacer la encuesta, sino que es, digamos, la propia persona que debe acercarse a la oficina. En este momentico sí, porque el barrido, que era cuando, digamos, íbamos los funcionarios o las personas que estábamos haciendo el barrido, esa etapa ya pasó y en el municipio se generó en el 2018. Entonces, las personas que no aparecen en esa encuesta deben solicitar en este momentico, o que no aparecen en la base de datos, deben solicitar la encuesta, como les acabé de mencionar, yendo hasta la oficina directamente a hacer el proceso. Bueno, si hay personas de pronto en alguna situación especial como las víctimas del conflicto armado o desplazados, ellos pueden estar en el Sisbén. Absolutamente todas las personas, y aquí es muy bueno aclarar, Dilsa, que el que sea desplazado no quiere decir que va a quedar en un puntaje bajito del Sisbén o que tiene que quedar en nivel 0. Es bueno aclarar, con el tema de salud, las víctimas sí tienen derecho a nivel 0, pero en el régimen subsidiado, ¿cierto? En el tema de salud, régimen subsidiado, no cuando cotizamos, ¿cierto? Soy desplazado, puedo hacerme la encuesta igual que todas las personas y mi clasificación la van a medir igual que cualquier persona, ¿cierto? Porque el ser desplazado, digamos que va por un lado y la parte socioeconómica va por otro, y son bases de datos diferentes. La base de datos de desplazados pues o de víctimas la manejan desde la unidad de víctimas, y lo del Sisbén pues desde planeación, Sisbén como tal. Exactamente, porque ahí evaluarían, digamos, otro tipo de condiciones de la persona. Si bien fue desplazada en un tiempo, ahorita tiene un buen empleo, es profesional o tiene otras condiciones que lo agrupan en una clasificación distinta a la del Sisbén, que no precisamente es en pobreza extrema o en la población vulnerable.
porque en algún momento fue desplazado. Sí, el ser desplazado, digamos que en la encuesta tampoco en ningún lado se pregunta si eso no es desplazado, ¿cierto? Entonces, valga la aclaración, el ser desplazado no quiere decir que tengo que estar en nivel 0 como muchos nos dicen, es que yo soy desplazado, debo estar en nivel 0, no. Desde que uno se haga la encuesta tiene que tener algún tipo, en la versión anterior pues era algún puntaje y en esta versión debe quedar incluido dentro de algunos de los grupos poblacionales que está, digamos, generando en este momentico el Sisbén. Bueno, y ahorita con esta actualización, de pronto como con otros criterios de selección, puede ocurrir que algunas personas no estén conformes con el grupo poblacional en el que quedaron, porque de pronto consideran que no están en las condiciones tan óptimas como en la clasificación que los puso el Sisbén. Entonces, ¿qué deben hacer esas personas que no están de acuerdo, a dónde acudir? ¿Cómo es el proceso ahí? Bueno, las personas que no están de acuerdo con su clasificación pueden acercarse a la oficina del Sisbén. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una revisión de la ficha con esas personas. Como municipio, lo que les decía hace un rato, nosotros debemos recoger la información y que la información esté correcta. Nosotros con ellos lo que queremos al revisar la ficha es garantizarles que la información de su ficha, de su familia, está correcta. De ahí en adelante, pues como municipio ya no podríamos hacer nada, ¿cierto? Entonces, se pueden acercar a la oficina, hacemos la revisión de la ficha, dependiendo las correcciones a que haya lugar, ya el sistema nos dirá si es una reencuesta o si es alguna inconsistencia que se puede arreglar dentro de la misma oficina con el usuario ahí presente. Hacemos todo el trámite y ya esperar nuevamente que Sisbén valide la información y nos dé como el puntaje, ¿cierto? Gladys, ¿y cómo hacer de pronto esa comparación entre la versión anterior del Sisbén, que era por puntajes, con esta nueva versión, que es el Sisbén 4? Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo tenía puntaje tal y entonces ahorita ¿qué grupo correspondo? ¿Cómo se hace ahí? Esa parte no se puede comparar porque son dos bases de datos totalmente diferentes y con enfoques muy diferentes. La versión anterior tenía un enfoque más social, esta versión tiene un enfoque tanto social como económico, ¿cierto? En la versión anterior nos daban puntajes de 0 a 100 y en esta versión nos dan clasificaciones en grupos y subgrupos, ¿cierto? A, B, C y los subgrupos son los numeritos, entonces no hay forma de comparar una versión con otra, son totalmente diferentes, son dos cosas aparte que nada tiene que ver. Digamos que Sisbén 3 salió y cerró su ciclo y arrancamos con Sisbén 4, que es algo totalmente diferente, una medición muy diferente a la anterior. Gladys, ¿y cómo manejan de pronto la situación con los extranjeros, de pronto con los migrantes venezolanos que vienen y quieren pertenecer a la base de datos? Ellos pueden pertenecer a la base de datos del Sisbén, pero deben tener el PEP, el permiso especial de permanencia, ¿cierto? O la cédula de extranjería, las personas que ya están pues legalmente en Colombia. Las personas menores, los niños menores de 7 años pueden estar en el Sisbén con el DNI, ¿cierto? El Documento Nacional de Identificación de Venezuela, pero como son menores de edad, tendrían que tener una persona mayor de edad que los incluya, digamos, dentro de la encuesta, ¿sí me entiendes? Si son, por ejemplo, tenemos varios casos en el que el papá es colombiano y la mamá es venezolana, entonces como el niño es venezolano pero tiene el DNI y su papá es colombiano y tiene la cédula colombiana, pues su papá se puede inscribir en el Sisbén y puede incluir al niño. A los 7 años ya deben tener PEP, igual estos niños que vienen, que están con el DNI, a los 7 años deben venir a actualizar el documento, ya deben tener el PEP. Sin PEP o sin salvoconducto o un documento legal a nivel pues de Colombia no podemos incluirlos en el Sisbén. Bueno, entonces es muy importante tener claridad de que el Sisbén es que una base de datos que clasifica a las personas por diferentes grupos poblacionales. ¿Para qué? Para permitir que se desarrollen proyectos focalizados hacia esos grupos, que sea, digamos, una clasificación más justa, más equitativa, que los proyectos y los procesos sociales que se desarrollen lleguen a donde debe ser, ¿cierto? Porque ellos tienen sus criterios de... digamos, en el momento en que elaboran las encuestas, tienen su criterio para definir si una persona pertenece a tal grupo o a tal otro, para focalizar los proyectos y procesos a esos grupos, lo que va a facilitar también en que se va a tener, digamos, una información más precisa, digamos, de la población, un diagnóstico socioeconómico más preciso de los diferentes grupos poblacionales que habitan nuestro país. De pronto, Gladys, ¿qué podemos complementar ahí? Bueno, muy importante
decirles a todos que se den la pasadita por el Sisbén, que verifiquemos que toda la información la tengamos correcta, que no tengamos nada pendiente por actualizar, para que pues en la medida de las posibilidades pues vamos adelantando el trámite, porque cuando necesitemos algún dato o alguna información que requiramos como personas para incluirnos en algún beneficio o algún programa social, pues lo vamos a necesitar de carácter urgente, y por más que en la oficina se haga inmediatamente, pues esto tiene un tiempo para aparecer a nivel nacional como verificados. Muy importante, cuando una persona fallece, llevar a la oficina el certificado de defunción para poder hacer el respectivo retiro. Los niños cuando cumplen 7 años, pues hay que cambiarles a tarjeta de identidad. Por favor, los niños están cumpliendo 5 años o tienen 6 años, desen la vueltecita por la oficina, porque a esta edad también el sistema está requiriendo actualización. Así no hayan cambiado todavía registro civil, pero el sistema está requiriendo esa información de la base de datos en la parte escolar. Lo mismo a los 7 años, a los 14 años también, y más o menos a los 8 años, si no estoy mal, para las niñas en la parte de la salud reproductiva. Bueno, entonces contémosle a todos los televidentes que nos ven por el canal comunitario VADOS TV y por las redes sociales, ¿dónde queda la oficina del Sisbén? Posiblemente muchas personas no lo sepan. ¿Para qué? Para solucionar ese tipo de dudas que tienen o estar al tanto de la información actualizada, de acuerdo pues como con las edades que nos contaba. Cuéntenos, Gladys, ¿dónde quedan ubicados? Bueno, pero antes de eso también les voy a decir que es muy importante tener actualizado el celular. Cambiamos mucho el celular y, por ejemplo, en este momentico tenemos muchas personas a las que debemos ir a hacerles la encuesta, pero no sé, cambiaron el celular, no nos contestan, que nos devuelvan la llamada, que si tienen alguna encuesta pendiente o algún trámite pendiente, que se den la vueltecita por la oficina y nos hagan saber si cambiaron de teléfono para nosotros poder ubicarlos. La oficina está ubicada en el edificio de La Humata, a un lado de la unidad de víctimas, por la calle Boyacá. ¿Y en qué horario se pueden acercar todas las personas interesadas en obtener información del Bueno, en Sisbén? este momentico cambiamos un poquito el horario por el tema de actualización, y que hay muchas personas que requieren verificar como sus estados, ¿cierto? En la mañana estamos tratando de atender al público todo lo que son novedades, actualizaciones, consultas, lo que requieran. En las horas de la tarde estamos encerrados con cada usuario, dando citas con las personas que quieren o necesitan hacer revisión de su ficha. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos que preservar y guardar la información, ¿cierto? Tener muy bien esta parte de la información. Entonces, con cada persona nos encerramos en la oficina y les hacemos la revisión de la ficha para mirar qué novedades o qué cosas tenemos que actualizar. Bueno, en la mañana de 8 a 12 De aproximadamente. 8 a 12 y media. Y en la 12 y tarde media. pues estamos entre las 2 y las 6 de la tarde, pero ya por lo general tenemos la agenda pues lista en la tarde, ¿cierto? Entonces es un poquito a veces complicado, yo entiendo, pero es también como por el bien de todos. Todos necesitan y requieren hacer esta revisión. Como municipio queremos pues darle como trámite y escucharlos a todos. Algunos sábados de pronto van a encontrar la oficina cerrada, pero no es que estemos no estemos en la oficina, sino que vamos a hacer este trámite también con las personas del campo, que les queda muy complicado venir en semana por el tema del transporte. Entonces algunos sábados vamos a estar atendiendo también haciendo estas revisiones de fichas con usuarios del campo. Bueno, esperamos que les haya quedado un poquito más claro acerca de qué es el Sisbén, cuál es su función, a qué se debe la actualización y cómo nos beneficia. Gladys, de pronto una invitación a los televidentes como a que se acerquen al Sisbén, a que hagan uso también del servicio, que tengan la confianza de acercarse a la oficina. Claro que sí, el Sisbén es de puertas abiertas, estamos pendientes para cualquier duda, inquietud, la resolvemos, y que se acerquen a la oficina, que verifiquen que todos los datos, que verifiquemos que todos los datos estén correctos y que hagan uso de un derecho que tienen. Bueno, Gladys, muchas gracias a usted por aceptar la invitación a este espacio informativo para toda la comunidad. Sabemos que es muy necesario y que era muy necesario, y por supuesto pues gracias a todos los televidentes que nos estuvieron acompañando en esta oportunidad en este programa. Esperamos que sean de mucha ayuda. Gladys, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por darnos este espacio y permitirnos llegar hasta toda la comunidad para aclararles de mejor manera qué es el Sisbén. Muchísimas gracias.